En los días anteriores al golpe de Estado del año 73, se podía comprobar el grado de temor que manifestaba la derecha chilena ante el inminente gobierno de Salvador Allende. Se sabe que este estado de pánico los llevó a urdir la traición militar incluso antes de que asumiera la voluntad el mandatario. Históricamente renuentes a respetar la voluntad mayoritaria de los ciudadanos, los partidos reaccionarios, los grandes empresarios, los sindicatos y gremios amarillos aceptaron la encomienda como los millonarios incentivos que les llegaran de Washington para desestabilizar y derrocar al régimen de la Unidad Popular, para llevar a cabo una conspiración que debiera y que recibiera también el beneplácito de los principales sectores de la democracia cristiana y otras agrupaciones políticas. Esto es parte de un texto de Juan Pablo Cárdenas. Han transcurrido poco más de medio siglo de ese periodo. Las cosas han cambiado mucho. El país no es el mismo. El desarrollo tecnológico propio del avance civilizatorio ha cambiado las relaciones sociales. El mundo del trabajo dejó atrás la era industrial y el postfordismo e inauguró una nueva etapa, una época cuya definición aún es compleja explicarla, pues se halla en permanente cambio y transformación. La comunicación virtual ha adquirido una relevancia impensada hace algunas décadas atrás. El surgimiento de las APP, que mejora el acceso a la información a tiempo real y la masividad del uso de dispositivos electrónicos, desafía el espacio-temporalidad, planteando a las sociedades del futuro, que no es otra cosa que la vivencia del presente, muchas respuestas y al mismo tiempo muchas preguntas. Respuestas que, por cierto, son muy complejas. Cambia, todo cambia como el título de la canción. El mundo cambia, sin embargo, lo único que no cambia en nuestro país es la derecha, que al igual que hace medio siglo, se aferra a la institucionalidad que le ha permitido concentrar obscenamente la propiedad y por esa vía la riqueza. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. La consecuencia de ello es la existencia de la pobreza. Cuando los gobiernos de turno y la derecha en particular nos dicen que hay que combatir y erradicar la pobreza, nos están engañando, nos están mintiendo. La pobreza es una consecuencia, la causa es la desigualdad. O dicho de otra forma, la exagerada concentración en pocas manos de la propiedad y de la riqueza. Chile es un país muy desigual. Por eso, familias como las de Luxi, Polman, Angelini, Mate, Sayé, Piñera, ubican destacados lugares entre los más ricos del mundo. ¿Cómo un país tan pequeño, cuyo Producto Interno no alcanza el 1% del PIB mundial, puede tener tantos multimillonarios? Pues porque ha mantenido desde que existe como república una clase privilegiada que se ha negado a los cambios de manera sostenida. Chile enfrenta hoy un momento histórico, comenzar a hacer transformaciones. Para ello precisa aprobar esta constitución que será sometida a referéndum el próximo 4 de septiembre. De poco vale en este momento observar todos los aspectos sustantivos que dejaron fuera los convencionales por la presión de la derecha, pero independiente de ello, abre un camino para seguir transformándola en beneficio del pueblo y no de quienes por siglos han hegemonizado al país en beneficio de unas minorías. La derecha tiene miedo, igual como la tuvo en los años 70, miedo a perder sus espurios privilegios logrados bajo la tiranía de la que formaron parte. La diferencia es que en 50 años ha cambiado el mundo y no será tan fácil infundir el miedo y reinstalar la campaña apocalíptica del caos, como lo hicieron en los 70. Solo con la unidad de las mayorías se podrá seguir avanzando en transformaciones, lo que confirma que el plebiscito de salida es una primera parada en este largo camino por cambiar nuestro país en beneficio de las mayorías. Hola a todos, a todas, ¿cómo están, estimados auditores? Una vez más en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa a través de el dial 102.5 FM y a través de nuestra señal @canal.social en un nuevo programa de debate social. ¿Cómo estás, Ana Muga? Muy Tanto tiempo. bien, bienvenido, bienvenido luego de varios días, varias semanas en que nos había abandonado nuestro conductor oficial. Así es que ahora, reemplazando a nuestra querida Miriam, Miriam que Campuzano. ya luego se incorporará la próxima semana. Bien, bien, mira, estaba bien escuchando tu editorial y claro, nos enfrentamos a
derecha cavernaria que utiliza mecanismos muy burdos para tratar de asustar a la población. Lo último fue esto del aborto a los 9 meses, Claro, que es es una ridiculez, pero así es. es extrema, extrema. Pero así es la derecha, está haciendo uso de todo el poder político y económico que ha acuñado durante los últimos 30 años, 40 ya, ya más Claro, de 40 años, y lo está usando porque teme perder todas sus regalías, que así son es. muchas. Estamos en un Sí, país tan desigual como tú decís. por eso me pareció interesante citar esa parte de una columna que escribió Juan Pablo Cárdenas haciendo mención a los días anteriores al golpe de Estado del 73. Y eso es bueno porque tenemos que reconstruir la historia. ¿Y por qué es tan relevante? Porque esta derecha es una derecha cavernícola, como la señalas tú, pero además que ha impedido de manera sostenida los cambios, las transformaciones en beneficio de la sociedad. Y eso explica que siendo esta derecha una derecha que concentra tan brutalmente la propiedad, concentra la riqueza, concentra los medios de producción y concentra los medios de comunicación y por eso cuenta con una instancia para llevar adelante todo este tipo de propaganda, de campaña fundada en las fake news, que son absolutamente aberrantes, pero lo más grave es que la consecuencia es que impiden el debate para avanzar civilizadamente hacia un nuevo país, un nuevo Estado. Así es, ese es un poco el temor que se está... Bueno, es que todo esto se va a dilucidar el 4 de septiembre, cuando sepamos, digamos, cuánta mella, cuánto efecto ha generado toda esta campaña, porque desde un inicio la derecha empezó a usar todos sus medios para atacar los cambios, para tergiversar, para generar, digamos, toda esta campaña y ha dado todo, ya ha instalado un ambiente de temor ya, ante los cambios. Yo creo que la gente que se levantó el 18 de octubre del 2019 quería cambios reales. Y, y a partir de ahí empezaron a hacer campañas Claro. sostenidas, sistemáticas, utilizando todos sus medios económicos, que además los saca de nuestros mismos recursos, porque finalmente todo lo que tiene hoy este grupo, este poder, la élite económica y política, la ha sacado de los trabajadores, vía nuestras pensiones, nuestro ahorro previsional, pero también vía traspaso de todo lo público, porque se financian, digamos, todo ello, han hecho uso durante todos estos años del traspaso de las platas públicas hacia la salud, a través de las clínicas privadas, del auge, digamos, de asumir la canasta básica, la canasta de salud, pero a costo de mercado. Sí, bueno, ¿Ya? eso es relevante lo que planteas tú. La educación, en todos los Claro, ámbitos, ese es el problema. lo relevante es colocar en el centro del debate lo público contraponiéndolo a lo privado. Creo que Chile necesita que todos los ciudadanos, todos, empecemos a comprender qué significa cuando hablamos de lo público y no de lo privado. Lo público significa el espacio abierto, el espacio transparente. Lo público representa lo colectivo, representa lo abierto, a diferencia de lo privado, que es privado, como su nombre lo dice, pero que es secreto, que responde a ciertos intereses. Lo público es de todo y como es de todo, tenemos que defenderlo. Y a propósito, ¿por qué me parece relevante? Porque es imposible no dedicar algunas palabras al tema de lo que está ocurriendo en Ventana. Y sin entrar en grandes detalles, porque requeriríamos un programa completo para abordar el tema, cuáles son las causas, las consecuencias, la decisión del gobierno, la decisión más bien de Codelco, más que del gobierno de anunciar rimbombantemente el cierre de ventana, pero en el transcurrir de los días nos damos cuenta que esto es una cosa bastante extensa, bastante larga. Complicada Máximo además de Pacheco, análisis. claro, el que está al parecer a cargo de el que tomó esta decisión. Bueno, y hay una pugna con los sindicatos de distinto color, pero lo que parece más relevante es que ya han aparecido anuncios que son altamente preocupantes que dicen que en el fondo trae este anuncio lo que se esconde es la estrategia para crear o transferir una refinería a los sectores privados. Claro. Y eso sí que es grave. Eso sería tremendamente grave, porque me acuerdo de Alberto Díaz, un dirigente que tú tienes un documento ahí a la vista, señaló claramente que era gravísimo que este gobierno, que el gobierno de Gabriel Boric
nombrara a Máximo Pacheco cuando fue un sujeto que recibió cuestionamiento de prácticamente todos los sindicatos de la Bueno, minería previo y de no. a su nombramiento, los trabajadores, los sindicatos del cobre sacaron una declaración pública pidiendo expresamente que no se nombrara en la presidencia de Codelco a Máximo Pacheco ni a Landerreche, Landerreche, por exacto. ejemplo. Esos son Ya, los y campeones ahí de las porque, privatizaciones. Claro. porque hemos estado todos estos años manteniendo el mismo sistema instalado por la dictadura. Y todos estos gobiernos han estado profundizando las políticas instaladas por la dictadura, entre ellas, digamos, la privatización de todos los sectores públicos. Es Y que ahí gente, Codelco claro, han hincado el diente, han tratado por todos los medios de privatizarlo y lo han logrado en cierta medida, y Máximo Pacheco es uno de los que ha son intentado. personas que desprecian lo público, que tienen una suerte de dogma instalado en su ADN, porque plantean axiomas respecto de ciertas situaciones, es decir, que lo privado es lo que permite la generación de la eficiencia, la generación de la riqueza, en circunstancias que, si observamos lo que ocurre en países de alto desarrollo industrial, Europa, lo público ocupa un lugar relevante en el desarrollo de esos países, el transporte público, el transporte ferroviario, la sanidad. Toda la industria no es industria, pero la sanidad es pública y funciona eficientemente en esa relación costo-beneficio que tanto les gusta a los monetaristas que han dirigido los destinos de la economía chilena. Entonces, esta gente ha llegado al poder y lamentablemente bajo el gobierno de Gabriel Boric. Eso es lo lamentable, porque la gente tenía ilusiones que las cosas iban a cambiar. No podemos seguir repitiendo la política del mal menor, traicionando los sueños y esperanzas de la ciudadanía que tenía esperanza. Hay que acabar con las zonas de sacrificio, por supuesto que hay que acabar Claro, pero ahí rápidamente. quedan, mira, son 15 empresas contaminantes, altamente contaminantes Claro. en la zona. Se cierra ventana, todavía siguen los casos de intoxicación, ya cerró hace varias semanas y todavía, entonces, no solamente es ventana, es todo un sector, y ahí hay empresas privadas. Se esperaría, digamos, una fiscalización, pero acuciosa, a los privados a las empresas privadas de la Claro. zona, tanto a las públicas como privadas, pero que no sea porque es demasiado rápido. A mí me pareció, al contrario de lo que se escucha con relación, por ejemplo, con el tema de las AFP, Sí. de la reforma, que se trata con guante blanco. La empresa pública simplemente se la cierra y con esa celeridad se extraña. Bueno, hay que pedirle a los auditores de Sería Radio bueno que Universidad de Chile, efectivamente a los auditores de Radio Universidad de Chile, que en su mayoría es gente que tiene pensamiento crítico, que una de las grandes tareas que tenemos por delante en este proceso es derribar estos niveles de obsecuencia de las personas. Aquí hay que tener una postura crítica respecto de los errores que comete el gobierno, de forma tal que este gobierno que asumió con un gran respaldo, retome el compromiso que tuvo con la ciudadanía de forma tal que cuente con el apoyo después del plebiscito del 4 de septiembre, que es la primera parada que tenemos y que creo que tenemos que trabajar para que se gane y para seguir produciendo cambios y no dando señales equívocas respecto de que estamos reinstalando a la concertación, claro, lo que parece una verdadera provocación. sí. Finalmente es la presión en la que da rédito, la presión Así es. La social, movilización social, la la unidad movilización. y La derecha claro, presiona mucho y bueno, nosotros tenemos que hacer una contrafuerza. así Así es. que por ahí hay que seguir Vamos corta, avanzando. Anita. Sí, tenemos un corte musical, nos vamos a ir a un clásico, Cerdos Volando, dedicado, digamos, a las contaminaciones, Okay. a varios cerdos volando que Nos andan por vemos ahí. en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social, en el 102.5 del dial de Radio Universidad de Chile, así que bienvenidos. Estamos con una invitada, ella está en Londres, así que desde lejos vamos a tener una interesante conversación con Camila Vergara. Ella es periodista e historiadora de la Universidad Católica de Chile, magíster de la Universidad de Nueva York, con estudios doctorales en la Universidad de Columbia y de Cambridge, donde ahora en este momento está. Tiene su foco de interés en la teoría constitucional, poder constituyente y democracia. Importante tema en estos momentos por lo que estamos pasando hoy en Chile. Así que
Bueno, ¿Cómo estás, bienvenida Camila a Camila? nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí con ustedes desde lejos para conversar sobre la contingencia que está que arde, diría yo. Ok, echamos Así es. Camila, mira, estamos en estos momentos, Chile está, como comentábamos, es en un proceso bastante complejo, ¿ya? Y donde pesan todo el modelo neoliberal instaurado durante todos estos años por la misma constitución de Pinochet, la constitución del 80, dejó todo tan amarrado que ha generado una concentración absoluta del poder económico y político en Chile. Esto se ve reflejado en la feroz resistencia mediática que la élite está dando a los cambios. La campaña publicitaria millonaria, por ejemplo, de las AFP lo muestra, digamos, por todos lados estamos copados. También está la utilización y manejo de encuestas, el uso de bots y de fake news, que ha sido habitual en todas las redes sociales. Están confiados en que estas campañas les van a dar resultados para el 4 de septiembre. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo tendrá la derecha económica y política la capacidad de lograr este engaño mediático con toda esta propaganda? ¿De seguir manteniendo el mismo modelo hasta ahora, sin cambios, sobre todo luego del levantamiento del 2019? ¿Tendrá Sí. la capacidad? Sí, yo creo que no sé si tendrá la capacidad, no tengo una bola de cristal para saber si lo va a lograr o no, pero están tratando y están tratando con fuerza, y creo que parte del problema de la campaña de desinformación que existe por redes sociales y por los medios, o sea, hemos visto, por ejemplo, hace un par de días salió el senador Felipe Kast básicamente diciendo que la nueva constitución promovía o permitía el aborto hasta los 9 meses, que ya estaba, en el fondo eso no es un aborto, es un parto, partamos por eso, y en el fondo eso es algo que lo están haciendo ya desde esas redes. Entonces creo que está con fuerza y va a ser difícil ir en contra de eso, ya que la Convención Constitucional no nos ha dado mucho para, en el fondo, para tener los pies bien puestos en la tierra, en el sentido de que tengamos un piso seguro para poder hacer la transformación que se necesita. Ya que parte de los mensajes cruzados es que, por ejemplo, con estas leyes transitorias, que se cree que se quiere el Senado hasta 2026, todas estas cosas que se están metiendo a último minuto en la nueva Constitución, están haciendo que mucha gente que ya estaba como preocupada, quizás vaya a votar nulo, por ejemplo. Entonces creo que, aunque no gane el rechazo, la legitimidad del voto del 4 de septiembre lo que va a obtener va a ser menor, en el fondo, de lo que se espera o se esperaba, y eso haga que todo el sistema pueda estar muy frágil. Eso sería mi análisis. Bueno, tú te has dedicado años a estudiar el tema desde la ciencia política, y Chile parece ser, a ojos de quien observa desde la distancia, un país bastante peculiar. Chile, a pesar de formar parte de América Latina, es en varios aspectos bastante diferente. Tiene instituciones que han logrado mantener una suerte de hegemonía de la clase dominante sobre la ciudadanía, sobre el pueblo. Eso no ocurrió en los gobiernos postdictatoriales de la región. Uno observa, por ejemplo, todo lo que ocurrió después en Argentina, Brasil, que fue la primera, bueno, pero todos los países en general lograron derrumbar o derribar toda aquella institucionalidad que fue la que configuró los procesos de dominación de las dictaduras. Chile no ocurrió eso. Chile, a diferencia de todos estos países, logró, a diferencia de ellos, consolidar una institucionalidad que es la que rige hasta hoy. La filosofía, los principios, los fundamentos de esa institucionalidad están plenamente vigentes. Y este proceso lo que buscaba en general, entendemos nosotros, era justamente comenzar a derribar esa base fundante sobre la que se construyó este Estado tan, yo diría, abusivo. ¿Cómo desde Londres, desde Europa, este fenómeno? Porque te queríamos preguntar, tú has estudiado diferentes procesos constitucionales en el continente, estudiaste Ecuador, Venezuela, Bolivia, con esa tremenda expertise. ¿Qué dirías que tuvo el proceso chileno? ¿Qué le faltó respecto de los otros? Y al revés, ¿qué piensas que el nuestro tiene como una característica para aprobarlo?
independiente del juicio que tengamos. Sé que es complejo ponerte en esa disyuntiva porque te he estado escuchando en algunos programas y comparto mucho el juicio crítico que tienes tú, y creo que lo que no debemos renunciar los chilenos y chilenas es al juicio crítico, porque en este país durante muchos años se nos intentó instalar la idea de que hay que tener un pensamiento obsecuente con el poder y no mantener un pensamiento crítico. Y tú creo que en eso has sido bastante interesante tus postulados, Camila. Sí, sí, creo esa pregunta muy compleja, Luisa, pero creo que el proceso constituyente chileno, y como tú bien dices, el proceso constituyente viene aquí a cambiar las bases de la sociedad. Viene a cambiar unas instituciones que están desde la dictadura, básicamente, que se hicieron en dictadura y que fueron validadas por las élites políticas y, como a diferencia de otros países, no se desmantelaron. Sin embargo, aunque Chile es peculiar en ese sentido, es un extremo, en el sentido que lo hace a vista y paciencia, ¿ya? Al aire libre, por así decirlo, a la luz, mantiene sus instituciones autoritarias. Igual en los otros países también se vive el nivel de opresión parecido al chileno, ¿ya? Entonces, en términos estructurales, no hay mucha diferencia. En Argentina quizás están un poco mejor, pero aún así vemos que los derechos humanos se violan todos los días, el derecho al agua, el derecho a la integridad física, a protestar. O sea, esto es algo que es en toda la región, ¿ya? Partamos por eso. Entonces, creo que no es algo tan peculiar el caso chileno, sino que es un extremo de una democracia oligárquica, que una democracia que ha sido capturada y que siempre ha estado capturada por los pocos poderosos, pero que en Chile es ya un extremo, ya es uno de los países más desiguales del mundo en términos económicos y también en términos del poder político. En términos de la comparación con los otros procesos constituyentes, los procesos constituyentes de la América Latina no son perfectos, partamos por eso, son bien deficientes, ya que siguen el mismo sistema representativo que los gobiernos representativos. Entonces, básicamente elegimos un Congreso que hace la Constitución. Entonces, eso claramente no es ni popular ni democrático, en el sentido es electoral, sí. Nosotros elegimos a otros para que hagan las reglas, ¿ya? Y eso, hay una distancia entre el pueblo y la élite, nuevamente una nueva élite que nosotros hemos creado, ¿ya? A través de este proceso constituyente, ¿ya? En todos los procesos constituyentes se hacen nuevas élites. La diferencia del proceso chileno con los otros, porque todos tenían deficiencias, por ejemplo, no tenían participación popular vinculante, ninguno, tenían participación popular de sugerencia, como tuvimos nosotros, incluso menos. Hubo una cooptación por parte del partido mayoritario, ya que en esos tres países fue el presidente el que hizo campaña con la plataforma era cambiar la constitución, llamar a un proceso constituyente. Entonces, el presidente lideró el proceso. Entonces, sus huestes en el fondo estaban en la mayoría, entonces tenían la capacidad transformadora de ese texto era mucho mayor. En cambio, en Chile tenemos que era Piñera, que estaba en el margen de error en el fondo de aprobación, que es el que supuestamente lidera este proceso, que no lo lidera, sino que lo sabotea. Entonces, claro, tenemos un proceso que es deficiente en ese sentido en todo, porque está limitado, está constreñido, no era constituyente, es constitucional, que es el punto, ¿no es cierto? Pero simplemente porque hay reglas que vienen del poder constituido que amarran el proceso de decisión, en el fondo. Ese es lo más deficiente, diría yo. ¿Por qué es suficientemente bueno para aprobarlo? Claro, porque comparado con todos los otros procesos es estándar en el fondo. Claro, uno elige a personas, las elige bajo voto popular, voluntario, universal, se eligen representantes, los representantes votan por una mayoría establecida, las normas del juego, y es suficientemente legítimo. Sin embargo, creo yo, como dije al principio, que ahora las leyes transitorias en que permiten que el actual gobierno se quede en el poder hasta el final de su periodo, que es inédito, ¿ya? Que no se llame a elecciones libres para cambiar el nuevo órgano legislativo, eso es una aberración para mi gusto jurídica legal en el fondo, que no tiene precedentes. Todos los otros procesos siempre se ha llamado elecciones inmediatamente al año de entrar en vigencia, ya que se entiende de que el órgano que hace las leyes necesita ser un nuevo órgano. Disculpa, claro, Camila, perdón. Justamente era claro, una de las preguntas que teníamos ahí. Sí, porque mira, cuando hace un tiempo atrás entrevistamos a Jaime Baza, persona que adquirió durante el proceso, especialmente en la primera etapa, una suerte de endioseamiento por ciertos sectores. Bueno, aquí mismo lo tuvimos en este programa y le planteamos la misma reflexión que estás haciendo tú. Porque este proceso inédito, efectivamente, como lo señala, un proceso constituyente supone
que una vez que concluye y que se somete a referéndum, lo que cambia son las instituciones que deja atrás la Constitución. Entonces le planteamos el tema de la transitoriedad. Se la planteamos a Gabriel Boric también en este programa, un poquito antes que asumiera. Y le dijimos, ¿te parece razonable que una vez que se apruebe la Constitución en un plazo de 6 meses, máximo un año, se convoque a toda la autoridad, incluido el Ejecutivo, porque es razonable? Totalmente de acuerdo. Bueno, ustedes saben en qué terminó, tú sabes, Camila, cómo terminó Claro. Jaime Baza, buscando leguleñadas jurídicas para explicar lo que es inexplicable, y eso devela que aquellos juristas que fueron levantados con tanta pompa, en realidad no son más que parte al final del mismo juego para justificar la continuidad de una constitución que efectivamente va a hacer cambios, pero en términos concretos no responde a la demanda de un cambio sustantivo, que tampoco es un cambio tan extremo, un cambio sustantivo de democratizar el país. Sí, pero ahí, ¿cuánto puede afectar, Camila, esta norma transitoria que fue aprobada, que se dio a conocer hace poco, que permita al Congreso modificar lo aprobado? Porque finalmente esto fue una elección mayor, o sea, gigantesca. La 80% de la población apoyó que fuese una convención constitucional y no mixta, o sea, que no estuviera compuesta por gente del Parlamento a realizar una nueva constitución, y se eligieron representantes convencionales de distintas áreas, y estuvo el mundo independiente muy fuertemente representado. Pero ahora se le entrega esto, digamos, para que sea modificado por un Congreso, claro, por un Congreso que todavía mantiene a muchos rezaros. O sea, recién hubo elecciones hace poco, digamos, asumieron nuevos congresistas, pero queda un gran grueso del viejo Congreso, y que va a poder meter mano, digamos, en la nueva convención, en el borrador, o sea, en la nueva constitución. ¿Qué piensas tú de eso? El impacto de permitir que el órgano legislativo, en este caso el Congreso, permanezca durante 4 años, que es un periodo no razonable. Ya ningún jurista en el mundo, tú le podrías preguntar, ¿cuál es el periodo razonable que usted estimaría que el Congreso debiera permanecer para la transición? Te dirían menos de un año de todas maneras, o sea, jamás 4 años. Eso es completamente no razonable. El impacto es tremendo, ya que por lo menos jurídicamente y teóricamente la idea es que el poder constituyente, que en este sentido está en la Convención Constitucional, se hicieron nuevas reglas para tener una especie de refundación. Incluso el Congreso ya no va a ser el Congreso, o sea, se cambia el órgano legislativo en sí mismo, el nombre y también algunas de sus facultades, este órgano que permanece en el tiempo, tiene el poder, el Congreso, de cambiar lo que la Convención hizo, en el fondo, de editar lo que hizo el poder constituyente. Entonces, nosotros como periodistas sabemos que el editor tiene mucho poder de cortar aquí y allá, de mutilar lo que quiera. Entonces, cuando ya el Congreso de hoy está diciendo que necesita editar el texto porque hay muchos problemas con el texto, eso significa que el poder constituyente entonces fue una ilusión, que simplemente fue una comisión redactora para el antiguo Congreso, para que el Congreso pueda cambiarlo. El tema es que, claro, el problema es que la nueva regla dice que, claro, que si por 4/7 pasan reformas a las cosas que más nos importan, como los derechos, entonces tiene que ir a plebiscito. Entonces no les conviene ir por ahí, porque claramente van a perder. Entonces tienen que llegar a los 2/3 para cambiarlo como quieran. Y ahí el problema es que uno no sabe hasta qué punto la concertación está a bordo de los cambios de transformación. Sabemos cómo votaron en la convención, votaron en general con la derecha, entonces creo que el Congreso, que es 50 por el Senado, que al final es el punto de veto, ¿ya? Tiene 50% de derecha, y que ya con un porcentaje de la concertación quizás tienen los 2/3 para pasar reformas significativas. Esto haría arder en el fondo el país, o sea, si llegan a sacar derechos fundamentales. Yo no creo que vayan por ahí, o sea, creo que van a haber otras batallas más técnicas que se van a hacer, que van a ser mucho más importantes en términos de cómo se van a materializar los derechos, porque todos sabemos que los derechos no se van a implementar en el minuto en que la nueva Constitución sea aprobada, ¿ya? Tomemos la única ley transitoria que se refiere a
los derechos fundamentales, que es la ley de vivienda, ¿ya? O sea, la idea de que forzar el derecho a la vivienda sea materializado por el Congreso a través de una ley que sea impulsada por un proyecto que sea impulsado por el Ejecutivo y le da plazos, ¿ya? Y esos plazos son a 4 años. Entonces, de aquí a 4 años no vamos a ver ninguna vivienda nueva, pongámoslo así. Entonces, si eso es lo que va a tomar el derecho a la vivienda, algo que está en el fondo una ley que lo obliga al gobierno, imaginémonos todos los otros tipos de derechos que tenemos que no existen. Entonces, claramente ellos saben que esos derechos son a mucho tiempo. Hay otros temas, como por ejemplo los derechos de agua, que yo creo que van a ser campo de batalla y que van a haber mutilaciones, ediciones del texto y reformas que se van a tratar de pasar por 2/3. Y recuerden que el derecho al agua no pasó en el Senado nunca obtuvo el quórum necesario para entrar como un derecho mientras ese Congreso estuvo. Entonces, creo que el impacto es tremendo. Y en términos, y claro, es una forma camuflada de traer la comisión mixta, pero ni siquiera, yo diría, porque al final es el Congreso el que tiene el poder de edición. Cuando tenemos una cosa mixta, tenemos una igualdad de condiciones entre personas elegidas por fuera y los parlamentarios. Aquí tenemos los parlamentarios usando un poder de edición frente al texto, ¿ya? Y aquí Jaime Baza ha sido una de las personas que por mucho tiempo dijo que todo lo que se refería a participación popular, a el tema de los 2/3, no se podía hacer. No se podía porque jurídicamente no se podía. Entonces, y ahora hacen esta ley transitoria que va a hacer de Chile un caso de estudio en el mundo, donde cómo se usa el poder para transgredir la teoría por los abogados, ¿ya? Entonces... Bueno, eso es tremendamente relevante lo que dices, porque yo creo que una de las grandes tareas que tienen los medios de comunicación, que no forman parte de la élite, que no forman parte de aquellos medios de comunicación que permanentemente reproducen el discurso instalado desde la oligarquía, tienen que develar a aquellos sujetos que tienen una postura A hoy día y una postura B mañana. Y tú lo has dicho muy bien. Mira, muchas de las normas de la nueva Constitución que se aprobaron requieren para su implementación la creación de una ley que le dé forma. ¿Cuánto se puede demorar o deformar el contenido, el espíritu de la norma en este proceso? ¿Qué pasa si esas leyes demoran años? Ya tú lo decías recién, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Qué pasa con ese derecho social que debiera estar garantizado? Porque de eso se han ufanado mucho los que lograron incorporar este tema, pero sin embargo, y esto creo que también es relevante decirlo, votaron en contra o se abstuvieron. Estoy hablando no de la derecha, ojo. Estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando del Partido Socialista, que en materia, por ejemplo, de una demanda sustantiva como es la restitución de la seguridad social, que se intentaba dejar consagrada en la Constitución, solamente aprobaron normas de carácter general que un derechista las podría suscribir, porque si no hay materialidad, entonces, y ya como lo está anunciando el gobierno, lo más probable es que sigamos con las AFP. Entonces, ahí hay un contrabando, y bien decías tú, la gente, la ciudadanía, cuando logre comprender y asimilar bien, se va a dar cuenta que hay normas que son un fraude. No sé cómo es tú desde fuera te he escuchado en algunos programas que has sido crítica también en ese aspecto, Camila. Sí, claro, o sea, tú tienes toda la razón que, yo también he sido clara en favor del maximalismo, en el sentido de que cuando tenemos una estructura neoliberal, como en Chile, en que todo está privatizado y todo tiene un sistema privado o híbrido o lo que sea, mixto, nosotros tenemos y queremos volverlo común, eso tiene que estar en la Constitución. Y de hecho fue una lucha permanente dentro de la Convención de que no se dejara todo a la ley. Porque si se deja toda la ley, le dejamos todo a el antiguo Congreso. O sea, no sabíamos todavía que era el antiguo Congreso, pero imagínense lo pérfido que tenían en sus mentes las personas que ya tenían la idea de dejar a este Congreso. O sea, le están dejando al Congreso la llave de la implementación de la nueva Constitución. Y aquí yo veo 2 peligros. Uno es el no hacer nada. ¿Ya? Básicamente nunca ponerse de acuerdo y dejarse estar, ¿ya? Y esa es una, y la rabia se va acumulando. La otra, que es incluso peor, es que se pongan a legislar como locos, porque saben que este es el último congreso conservador que van a tener. Entonces, como tú dices, es tan amplio y tan abstracto y que da para muchas interpretaciones en términos de lo que va a ser la ley.
Entonces, si tú dices, ok, no me queda otra que legislar, porque la Constitución se va a legislar tarde o temprano, legislemos ahora y legislemos la cosa más conservadora que se nos ocurra, pasémosla y vamos. Y en el fondo, y ahí la ciudadanía va a tener la herramienta que nos dieron de la iniciativa popular de derogación de ley, que solamente es para nuevas leyes, ¿ya? Entonces, ahí está la disyuntiva. Si vamos a aprobar una ley a medias, en el fondo, de seguridad social, que permita que todavía existan las AFP, pero va a ser algo mejor. Quizás queremos derogar eso inmediatamente, ¿ya? Queremos sacarlo para obligar a que haya una nueva, como la gente, ¿ya? Entonces, ¿nos vamos a conformar con lo poco que van a cambiar? ¿O vamos a derogar todo lo que nos venga en el fondo? Porque no podemos derogar lo antiguo, y eso fue parte del lenguaje que le pusieron a la participación popular, que solamente se pueden derogar leyes hechas bajo esta Constitución, la nueva. Entonces la ciudadanía no tiene el poder para derogar la ley de FP, ¿ya? Pero sí podemos, por ejemplo, reformar la Constitución y derogar las AFP de forma constitucional. Eso sí se puede hacer, por ejemplo, pero eso cuesta más. Vemos el tema de el tema del apruebo, digamos, porque jamás vamos a llamar al rechazo, a pesar de todas estas críticas que existen sobre la Constitución. Necesitamos esta pequeña ventana, digamos, que se abre de hacer un nuevo, de ir avanzando hacia cambios de verdad con el tiempo, pero el tema está en que va a requerir tiempo. Entonces, parece que eso es y va a requerir fortalecer a las organizaciones sociales, sindicales, y con claridad en el tema. Por eso es importante tener una visión crítica de lo que se viene, y un voto informado, ¿no? Un voto así, ir al 4 de septiembre, pero con la idea de seguir organizado, presionando y no creérselas todas, digamos, no creer todo lo que te ofrecen. Quería llevarte a otro tema, Camila, para aprovechar bien el tiempo. Esta semana se cumplieron los 100 días del gobierno de Gabriel Boric. Y ha tenido con varios errores y problemas y errores no forzados, digamos. ¿Cómo tú has visto esta implementación de este gobierno, que también venía, digamos, a ser, había varias expectativas, y tu evaluación con relación al gobierno? Después te hago la otra pregunta que tengo. Gracias. Antes de contestar, quería referirme a esta ventana que tú dices de luz. Yo diría que si no nos hubieran dejado la participación popular vinculante, la posibilidad de juntar firmas y poder derogar leyes, de poder reformar la Constitución como queramos y llamar a plebiscito, si no nos hubieran dejado eso, yo estaría mucho más pesimista. Y de verdad no sería capaz de llamar al apruebo, en el fondo. Pero creo que aquí el gran problema va a ser no el rechazo. Yo creo que va a haber harto apruebo, pero va a ser más el tema de anular el voto. Ahí va a haber harto y vamos a tener que contabilizarlo, porque ese es el voto antisistema, ¿ya? Y ese es el problema. Igual como vimos en la convención, se suma el rechazo. Entonces ese es el problema. Entonces, pero ese es harina de otro costal. El tema de los 100 días de Boric es bien interesante lo que ha pasado, porque con todo este hype, ya esta idea de que Boric era una persona que venía aquí a transformar todo, el presidente más joven de la historia, dirigente estudiantil, él como en el papel, en el perfil, se ve como una persona completamente revolucionaria, ¿ya? Y desde afuera, todos los medios de comunicación o comunista, o es un joven revolucionario que en el fondo va a ir a pararse al capital y les va a decir paren, ¿ya? Y claramente no es así. Lo vimos, por lo menos en términos de la economía, el viaje que hizo a Canadá, claramente es un viaje que llega a reafirmar a los inversionistas, los canadienses, que son los más extractivos en nuestro territorio, uno de los más extractivos y en general en todas partes del mundo, un país muy verde en su país, pero que causan terrible extracción y explotación alrededor del mundo, fue a reafirmar que todo está bien, de que aquí no va a pasar nada, ¿ya? Entonces, creo que ese viaje
y estos 100 días culminando con la visita al expresidente Lagos, creo que dice mucho del continuismo de esta idea de reformar y de ir de a pasos cortos en el fondo. Y creo que eso, y de no cambiar nada, o sea, tenemos por el otro lado el tema de Carabineros y de la investigación policial, de que no se ha cambiado, de que Yáñez sigue en el poder y ahora está más cerca de él que nunca. Yo no sé cuál es la estrategia aquí, pero claramente no había un desmantelamiento en el fondo de las cúpulas que eran cercanas a la ultraderecha, no ha habido nada, y eso les va a jugar en contra, porque claramente esas fuerzas están ahí, y no hacer nada, estar ahí como tratando de hacerse amigos de las fuerzas del orden, en vez de encabezar a las fuerzas del orden, dice mucho de lo que va a ser en la presidencia, porque eso también tiene que ver con los dueños del capital y de todos los donantes y de todas las estructuras, que al final es una persona que no se va a parar y va a decir aquí esto es el punto final, y lo vimos con Ventanas también, de que ni siquiera fue decisión de él. Entonces, como claro, aquí la primera promesa sí, pero no fue decisión de él, empezó en el Congreso, en la Cámara de Diputados durante Piñera, y básicamente decidió el directorio de Codelco, no él. Entonces hay un tema ahí de que no es él el que va a cortar cabezas, sino que va a dejar que las cosas sigan pasando, y claro, va a tratar de hacer algo bueno. Yo no creo que sea una persona malintencionada, pero igual que los gobiernos de la Concertación no hicieron transformaciones, y creo que este gobierno lo que va a hacer limitar las transformaciones, va a hacer que todo sea más moderado de lo que quizás debiera ser, para que haya realmente transformaciones profundas y que la crisis se resuelva rápido en vez de lento, porque cuando uno es moderado y se saca el parche curita de a poco, en el fondo uno sufre más y es más tiempo y quizás se infecta la herida. Entonces ese es un problema, hay que hacerlo de una. Entonces no creo que este gobierno lo haga, sino que va a mantener como una especie de represa en el fondo las aguas de las demandas populares lo más ahí posible en el fondo. Oye, Camila, sí, compartimos, yo creo que parte importante del análisis que haces. Claro, yo diría la imagen esa de ayer de Gabriel Boric con Ricardo Lago y con las palabras de Boric, creo que sintetizan un poco cuál es el rumbo que han definitivamente ellos decidido llevar adelante. Y es continuidad. Es la política del mal menor que se implantó hace 30 años. Votar por lo que es posible votar. Y eso tiene una contraparte, que es la traición de los sueños y de las esperanzas de tanto pueblo que año tras año vota creyendo que a través del voto, a través de la elección de un mandatario, se puede avanzar en la transformación de aquellos aspectos que han sido, yo diría, absolutamente aberrantes en nuestro país, que han evitado el ejercicio de ciertos derechos. Siempre ha primado el pragmatismo en nuestro país. Yo quería preguntarte desde fuera, ¿cómo es posible pensar que nuestro país efectivamente puede cambiar? Porque es tremendamente grave transmitirle a un pueblo que las esperanzas no deben existir. Transmitirle a un pueblo que hay problemas y que en consecuencia no debieran tener esperanza, y creo que eso es lo más complejo. Sí, yo creo que hay que tener esperanza de todas maneras, o sea, pero la esperanza está mal puesta. Tenemos la esperanza puesta en nuestros representantes elegidos entre los refichajes ilegítimos y las campañas políticas con platas de penta, ya, y todo esto toda esta corrupción, tenemos la esperanza puesta en eso, y yo creo que está mal puesta. Yo creo que la esperanza tiene que estar puesta en el pueblo, porque si vemos desde afuera, y todo esto no está pasando solamente en Chile, o sea, es poca las noticias internacionales que en Chile vemos en general, como los chilenos, pero estando afuera uno ve lo que está pasando y se está replicando en todas partes del mundo. Yo acá estoy en Gran Bretaña y tenemos una huelga de los transportistas ahora, de los transportistas del metro, de los buses, todo público, porque o sea, también el híbrido se trató de privatizar ya, entonces todos están tratando de cortarle los salarios, y obviamente los dueños tienen dividendos millonarios. Esto es lo que está pasando. Y el gobierno dice que no, que hay que apretarse el cinturón, y eso es lo que está pasando. Y la gente se está empezando a levantar. Y ahora se está hablando de una huelga general quizá.
porque al final las personas necesitan creer en sí mismas, porque siempre, aunque elijamos los de izquierda o los de derecha, concertación, Frente Amplio, da lo mismo al final, son todos hijos del sistema, y que tienen que lidiar y negociar con la derecha y con otros sectores. Entonces van a moderarse. Y creo que aquí hay que recordar al antiguo filósofo romano Cícero, que era un elitista, pero para él los representantes del pueblo siempre eran mucho más moderados que el pueblo en sí mismo. Las personas siempre tienen mucho más fuerza y pueden lograr mucho más. Entonces los representantes siempre están en el sistema y se pueden limitar sus acciones. Entonces, por ende, es un mal menor tener representantes plebeyos, representantes del pueblo. Pero yo creo que los representantes del pueblo no pueden ser vistos así, que vienen a domar al pueblo, a limitar al pueblo. El pueblo tiene que tomar actoría, en el fondo, tiene que ser un actor político, y para eso tiene que entender de que no por cambiar el partido político o el representante va a ser un país mejor, ¿ya? El país mejor lo hacemos nosotros desde abajo. Y creo que esta Constitución nos da la posibilidad de tener una frontera de lucha, ¿ya? De tomar decisiones a nivel local, de decirle párele al poder y organizarnos y realmente ser actores políticos y no meramente consumidores políticos. Entonces, creo que la esperanza tiene que estar puesta en nosotros y no en el pueblo organizado y en la capacidad de organización, y más que en los partidos políticos y en lo que te vengan a vender. Sí, mira, la primera pregunta que te hacíamos era relacionada con eso, la capacidad que tiene el poder concentrado, porque en Chile, tú lo mencionabas, digamos, están todos los derechos mercantilizados, y eso significa de que, o sea, incluso la pelea que están dando allá por mantener un transporte público, acá está todo privatizado, tenemos un pésimo transporte público, y todo lo que todavía se mantiene público está en riesgo de ser privatizado, digamos. Ahora mencionabas Ventana, que es una buena noticia para atacar la contaminación, los territorios, digamos, que están totalmente contaminados, pero también está velado el riesgo de la privatización de uno de Codelco, que está ahí permanentemente. ¿Qué piensas tú de este conflicto que se levantó en estos momentos con la oposición? Incluso bajaron recién una paralización los mineros del cobre, pero con la tensión ahí permanente. Y la otra pregunta era relacionada con la Araucanía, con que se mantenga el estado de excepción en la Araucanía, que mañana votan si se vuelve a postergar un nuevo periodo. Entonces, ¿cómo ves tú estas situaciones? Yo creo que partamos de la base que el problema de Ventanas y la contaminación que producen las refinerías y la falta de inversión de décadas es un problema muy complejo. Pero creo que sí hay una estrategia en el fondo, porque nada se hace porque sí, nada es como que lo hicieron porque son buena onda que lo cerraron esta vez y no todas las otras que hubo contaminación y hubo intoxicación, sino que esto es un plan que se ha venido trabajando y que van a tratar de privatizar o de hibridizar en el fondo el sistema de refinerías en vez de invertir como se debe en algo de punta en el fondo, en otro lugar, ¿ya? Donde o quizás no ahí mismo, pero en el fondo en algún lugar donde se pueda poner una refinería, donde no afecte a las poblaciones, pero que sea de punta. Hay lugares en Europa donde hay refinerías en las mismas ciudades que no contaminan nada. Entonces, y que son ciudades perfectamente saludables. Entonces, es posible. Hay que hacerlo bien solamente y hay que invertir bastante dinero. Pero reformando un sistema y poniéndole dinero un saco roto, eso no nos va a traer mayor desarrollo ni mayor estado de salud en el fondo, en general de la población. Entonces, yo creo que hay una amenaza velada de privatizar, de hibridizar estos procesos, en vez de ir para el otro lado, que es como donde empujaron en el fondo todas las personas que estuvieron en las iniciativas del cobre, de las iniciativas populares de norma, tratando de influir en la convención, para que realmente todo se quede en Chile, ya que, como sabemos, el cobre tiene en su materia prima, tiene muchos materiales raros que son muy, muy preciados, que nosotros podríamos también recolectarlos. Y la idea es que la minería no solamente sea esta idea de la minería sustentable, es un concepto medio extraño, pero por lo menos responsable, en el sentido de que
todo lo que extraigamos de la tierra tiene que ser consumido y tiene que ser, en el fondo, hecho de alguna forma y ocupado de una manera responsable. Y no como que vamos a sacar el cobre y todo el resto se va o lo tiramos al mar, en el fondo. Tiene que todo ocuparse para que todo se quede en casa, en el fondo. Y eso debiera ser la visión. Y esa no es la visión que tiene el gobierno, diría yo. De hecho, el gobierno ha estado por otras cosas como el hidrógeno verde, que claramente es una estafa, porque sigue siendo la misma extracción de agua para producir, en el fondo, gas, o sea, petróleo, benzina. Entonces, eso claramente no nos ayuda. Y el tema de la huelga de los mineros, claro, siempre hemos tenido que parte de los mineros han sido, son una parte de los trabajadores que son la más empoderada, en el fondo, la más rica, por así decirlo. Tuvimos con Allende también paralización del cobre, o sea, es algo que es parte de la élite. Y eso también lo vimos en Venezuela, por ejemplo, con los trabajadores del petróleo, que ellos se levantaron y fueron en una huelga en contra de Chávez al principio, ya que son parte del problema, son parte de la élite, están muy cerca de la élite, reciben bonos, reciben todo tipo de cosas, y claro, comparado con el resto de los chilenos, chuta, están súper bien. Entonces hay un problema ahí de que no se puede... no porque sean trabajadores simplemente significa que están yéndose a huelga por el bien común o apoyando por el bien común. Entonces hay que tener ojo ahí y cuáles son los ánimos, porque fueron, no sé si recuerdan, pero fueron los camioneros a solidarizar con ellos y terminaron protestando juntos. Entonces claramente no son muy buenas juntas esas. Entonces Sí. creo que hay que tener una visión mucho más de país en ese sentido y no como de minimizante. Y el tema de la Araucanía, rápido, es que el gobierno no ha tenido ninguna habilidad y no ha cumplido la promesa de tender puentes con las comunidades. O sea, ¿dónde están las mesas de diálogo? Que alguien me explique. O sea, lo primero que debería haber hecho este gobierno número 1, el día 1, es hacer una mesa de diálogo como se hizo en Colombia con las guerrillas, en el fondo, ahora. ¿Ya? O sea, no porque sean catalogados como grupos violentistas, no tienen por qué estar en la mesa. Tienen que haber mesas de diálogo y si la mesa de diálogo fracasa, ese es otro tema. Pero no están. Militarizar el tema claramente es seguir la misma política que viene desde Bachelet, que violó los derechos humanos. Entonces, no hay ninguna diferencia con Bachelet, Piñera o Boric, para mí, por lo menos. Así es. Bueno, ha sido un agrado, Camila. Se nos acaba el tiempo, desgraciadamente. Sí. Ha sido un placer poder, poder conversar en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Bueno, pero te vamos a comprometer para tenerte en otro programa, quizás para cuando se someta a referéndum la nueva Constitución y hagamos un balance más ya con la frialdad que va a dar el haber obtenido o saber los datos de la próxima votación en este referéndum. Así que te queremos agradecer, un gran abrazo y nos vemos pronto cuando estés por acá. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde de nuevo. Gracias. Chao, chao.